Bueno, hoy vamos a ver la clase de procesamiento digital de imágenes del día 20 de agosto. Vamos a continuar con la guía número 2 de trabajo, con la guía número, vamos a terminar la guía número 1 de trabajo práctico y comenzar la guía número 2. Antes que nada, bueno, antes de meternos con MATLAB, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que vimos en la unidad 1. Habíamos hablado de lo que era la conversión de una señal o una imagen analógica en una señal o una imagen digital, que intervenían dos procesos, uno que era el muestreo y otro que era la cuantización. Dijimos que el muestreo tenía que ver con la frecuencia de muestreo, o con el periodo de muestreo, y en el caso de las imágenes estaba relacionado con el tamaño de los píxeles con los cuales vamos a muestrear nuestra imagen. Y la cuantización tenía que ver con el número de bits, o sea, en el caso de las imágenes, con la cantidad de colores que tengo para representar mi imagen. Habíamos visto los dos conceptos, el concepto de resolución en intensidad y lo que era la resolución espacial. Uno tenía que ver con el número de bits, o sea, con la cantidad de colores que tengo para representar mi imagen. Variando el número de bits, lo que varía es la cantidad de niveles de grises, en este caso, con la imagen en escala de gris, que tendríamos para representar una imagen original. Al hacer la conversión a lógica digital y a decirle que use 8 bits, o 4, o 2, o 1, tenemos cómo se va representando con menos colores, ¿sí? Con 256 tonos de gris, con 16, con 4 o con blanco y negro. A medida que vamos disminuyendo la cantidad de bits, empiezan a aparecer falsos contornos, o sea, se pierde calidad la imagen y llegamos al extremo que es ya una imagen binarizada, blanco y negro, y ya perdemos detalles de nuestra imagen, no sabemos si hay una montaña, si esto es una persona o un animal, no sé. Tenemos que también que la resolución espacial estaba vinculada con la frecuencia de sampling o de muestreo, y si yo mantengo las proporciones de la imagen y voy cambiando el tamaño de los píxeles, teniendo píxeles cada vez más grandes y menos cantidad de píxeles, acá estoy deteriorando la resolución espacial. Esta imagen de 32 por 32 píxeles tiene menos resolución espacial que esta original, que tiene 256 por 256. Entonces nosotros ahora en la nueva guía de trabajos prácticos vamos a modificar la resolución en intensidad y la resolución espacial, y vamos a ver cómo se ven las imágenes luego de este proceso. Bueno, también vimos las distintas clases de datos, hablamos de números con coma flotante para representar números reales, grandes y chiquitos. Hablamos también de que nuestras imágenes en general van a tener datos de tipo Win8, o sea, datos que están entre 0 y 255 en ese intervalo. Y hablamos también de datos de tipo char, de caracteres, o de tipo logical, que solamente pueden valer ceros o unos. Vimos los distintos tipos de imágenes en MATLAB. Empezamos con las binarias, las cuales tienen clase de datos lógicas, ceros o uno, esto es muy básico. Vimos también las de intensidad, o de escala de gris, o grayscale, que podían tener datos de tipo Win8, o de clase Win8, perdón, o de clase doble. Directamente el valor que tiene el píxel está relacionado con la intensidad del píxel. Valores, si es de clase Win8, vamos a tener valor entre 0 y 255. Entonces, valores cercanos a 0 van a ser píxeles negros, y valores cercanos a 255 van a ser píxeles blancos. Y en el medio vamos a tener toda la gama de gris. Si los valores son de clase doble y están en el intervalo 0-1, como ven acá, los valores, el 0 es el negro, el 1 es el blanco, y en el medio está toda la gama de gris. Vimos también las imágenes indexadas, que cuando uno abría con el comando InRead una imagen indexada, lo que me devolvía era una matriz de índices, que acá llamamos X, y un mapa de colores, que siempre va a tener 3 columnas,
y una cantidad de filas como de colores uno quiere representar. Entonces, cuando leemos una imagen indexada, tenemos que leer la matriz de índices y su mapa para poder después graficarla con InShow o con Image y después seleccionar el mapa de color. Bueno, ¿qué decíamos que tenían? El contenido de esta matriz de índices no está relacionado con el color, con el nivel de intensidad, sino es un puntero. Por ejemplo, acá tengo el 5, me indica que vaya a la fila 5 de este mapa de color, que tiene 3 columnas porque una tiene que ver con el rojo, otra con el verde y otra con el azul, RGB. Entonces va a ver la proporción que tiene que poner de cada color para generar el color que tiene este píxel, ¿sí? Las coordenadas de ese píxel tiene un número, ese número apunta a una fila, hay tres valores, con esos 3 valores me pinta el píxel que está en esas coordenadas. Entonces nosotros no vamos a trabajar con imagen indexada directamente, sino que vamos a convertir, si hay en algún caso una imagen indexada, la vamos a convertir a gray. ¿Sí? Hay un comando que es int2gray que me permite hacer esta transformación. Hablamos también de imágenes to color. Ya no hay un mapa de color asociado a una matriz de índice, sino hay 3 canales, tres matrices del mismo tamaño. El tipo de dato, bueno, puede ser, la clase de datos puede ser 0 doble entre 0 y 1, o Win8 o Win16. En general son de tipo doble, como ven acá. ¿Sí? Y para un píxel específico, este que está resaltado en negro, este y este, tienen las mismas coordenadas, obtengo las coordenadas, los colores rojo, verde y azul, la proporción de cada color, ya no está en un mapa, sino está implícito en la imagen, ¿sí? En los 3 canales de la imagen, o canales o planos de color. Dijimos que podíamos acceder a cada plano de color, ¿sí? Variando el número en la tercera coordenada. Decimos todas las filas, todas las columnas, primer canal, eso me da el canal rojo, y así con los otros 3. Y podíamos concatenar, si tenemos los canales separados, concatenarlos para obtener la imagen RGB final. Bueno, si estamos trabajando con 8 bits, al tener 3 canales, tenemos 24 bits. Cuando veamos información de las imágenes, vamos a ver que existen, nos va a dar esa información, nos va a decir que tiene 24 bits, pero nos estamos refiriendo a 8 bits por canal. Y también vimos los distintos formatos, los bitmap, los JPEG, los TIFF, los DICOM, los PNG, algunos son comprimidos, otros sin compresión, y hicimos una aclaración de lo que eran las imágenes de DICOM, que era un método estandarizado para almacenar, transmitir y organizar imágenes médicas, que podían tener una o varias imágenes. ¿Sí? Hoy vamos a abrir una imagen de este tipo. Bueno, algunos comandos con los cuales íbamos a trabajar en las primeras unidades, para leer, graficar, mostrar imágenes, también cómo se abre una imagen DICOM con DICOM Read, y DICOM Info para que me dé info del metadata de la imagen DICOM. El histograma ya vamos a ver, hoy vamos a hacer el histograma de una imagen. Vamos a graficar en 3D. Bueno, ya sabemos cómo abrir una figura, cómo plotear en 2D, cómo hacer un subplot. Ya trabajamos con los ciclos for, la sentencia if. Bueno, con while todavía no, y con switch todavía no, pero ya vamos a trabajar. Y acá está lo que le decía, in 2gray, para convertir imagen indexada a escala de gris. Después tenemos RGB a gray, también lo vamos a usar. Ya empezamos a trabajar con operadores lógicos, AND, OR, NOT, y con operadores relacionales. El doble igual, ténganlo en cuenta, se usa cuando estamos dentro de un if. Y el distinto también todavía no lo usamos, pero es el circunflejo ese con el igual. Y bueno, hoy vamos a graficar en 3D. Vamos a usar el comando surf, el mesh, el shading inter, y vamos a ver las curvas de nivel de una superficie. Entonces, vamos a la guía número 1. Habíamos hecho el primer ejercicio,
que tenían que ver con números complejos. Y ahí estuvimos viendo los comandos run para generar números aleatorios, la función complex para generar números complejos. Vimos cómo calcular el módulo, cómo calcular el módulo, bueno, de un número complejo, cómo ordenarlos, cómo redondear, distintos tipos de redondeo, round, sale y floor, y el sort, que era para ordenar los números de menor a mayor. Después graficamos en 2D, primero definimos lo que era nuestro dominio, en este caso la variable x, que es la variable independiente, que está, su rango de validez es entre menos 5 y 5, con un paso de 0 a 5. ¿Sí? Y hicimos también, bueno, creo que hicimos todos. Ahora lo chequeo. No sé qué está pasando. A ver. Dame un segundo. Bueno, vamos a abrir de nuevo el editor. Yo le subí también los ejercicios que habíamos generado. Prueba 2, prueba 1. Bueno, este era el de los números complejos. Y acá estaba el de las tres curvas, las tres superficies. No, estas son las curvas. Bueno, habíamos visto todos. Fíjense, ¿se alcanza a ver bien en MATLAB o necesito que agrandar un poquito más? Se ve bien. Bueno, entonces teníamos la función era x al cuadrado y estaba definida entre menos 5 y 5. Entonces, nuestro x, yo acá le puse un subíndice x1, para que no se confunda con los otros x, va entre menos 5 y 5. Recuerden que primero va al inicio, 2 puntos el paso, 2 puntos el fin. De esa manera generamos el dominio. ¿Sí? Esto es lo que se llama el dominio de la función. ¿Sí? Y después usamos el dominio y recuerden que la operación que tenemos que usar es el punto y el copito, porque estamos elevando al cuadrado cada elemento del vector x. Para que haga esa operación de manera distributiva, tengo que poner el punto. Voy a agrandar un poquito más. A ver si ponemos en 20. No sé si lo cambió. Bueno. Entonces, y después teníamos el absoluto de x sobre 8 por el coseno de 4x. Eso está definido entre menos 2pi y 2pi con un paso de pi 64. Entonces, empezamos con menos 2pi, 2 puntos, pi dividido 64, 2 puntos, 2pi, y eso era nuestro nuevo dominio que llamamos x2. Recuerden que si acá definieron x2, cuando calculen la función, usen x2 también. Porque si no van a estar usando otra variable x que generaron antes o le va a tirar un error. Entonces calculamos el módulo, esto es el absoluto. Fíjense, acá tenemos un producto entre dos vectores de la misma dimensión. Entonces el producto es punto a punto, el primer elemento del primer vector por el primer elemento del segundo vector, que es el coseno, y así sucesivamente. Es un producto distributivo, entonces es punto asterisco. ¿Sí? 4 por x al cuadrado, x2, hay que poner el asterisco también,
Y el tercero era, había que corregir esto porque no va desde 0, sino es abierto en 0. Desde 0 a 5, pero sin contener al 0, con un paso de 0.05. Y yo tengo ese paso. Y yo si hubiese arrancado en 0, tenía 0, 0,05, 0,1 y así sucesivamente. Como no puedo arrancar de 0, tengo que arrancar con el elemento siguiente. El elemento siguiente es este número más el paso. Por eso yo arranco acá desde, bueno, acá hay un error, es desde menos 0, no, está bien, es positivo. Desde 0.05, que es el primer elemento distinto de 0, con el paso 0.05 hasta 5. ¿Sí? Recuerden que el logaritmo natural o neperiano, definido de manera matemática, en MATLAB se escribe log. Y para el logaritmo en base 10 se escribe log 10. El cuarto ejercicio era elevar a x, e elevado a x, entonces usamos el comando est. Bueno, acá me equivoqué yo porque no está definido entre menos 5 y 5, sino entre menos 2 y 2. Entre menos 2 y 2, con paso de 0.05. Sí. Bueno. Y después habíamos visto como en una misma figura, a ver si llegó alguien más. Como en una misma figura, con distintos subplots, nosotros dividimos acá en dos filas, dos columnas, la figura, y seleccionamos la primera porción, que es la de más arriba a la izquierda, y ploteamos la curva 1. X1 primero se pone el dominio y después la imagen de ese dominio. Y después le poníamos el color, en este caso rojo, con un asterisco y una línea unida, una línea sólida. Después le poníamos los nombres a los ejes y un título y una grilla. Y lo mismo hacíamos con el subplot 222, esto es la segunda posición, de izquierda a derecha. 223, que sería abajo ya la línea, la segunda fila, primera columna. Y 224 sería el último lugarcito que nos queda para graficar. Entonces, si corremos esto, vemos cómo tenemos la función 1, la 2, la 3 y la 4, cada una con un color distinto, con un trazador distinto, con un marcador distinto. Tiene nombres a los ejes y títulos cada uno. A la primera nomás le pusimos grilla, a las otras no. Recuerden que, bueno, esto podemos cambiar el aspecto de estas gráficas una vez que las graficamos, seleccionando la flechita y parándonos sobre la curva o sobre los ejes y modificar algunos parámetros. Como recuerden que cada cosa que graficamos es un objeto. Esto es un objeto, la curva es un objeto, los ejes es un objeto y todo tiene sus propiedades. Cada objeto tiene propiedades. La curva tendrá el tipo de trazo, el marcador, el ancho del trazo, el color. ¿Sí? Los ejes tendrán cuántas divisiones quiero poner, desde dónde hasta dónde. También puedo agrandar los títulos y los nombres. También puedo cambiarle el tipo de letra, el ancho, el color. Puedo cambiar el fondo también de las graficaciones. Pero bueno, eso es cosmética. Bueno, después habíamos hecho el primer dámero, que era el tablero de ajedrez, y el segundo. Vamos a ver. Recuerden que nosotros empezamos con el comando ceros, que lo único que me hacía era una matriz llena de ceros, y como le pongo un solo parámetro acá, me hace una matriz cuadrada, en este caso de 10 por 10. Después lo que hacemos es recorrer esa matriz fila por fila, columna por columna. Tengo un puntero para las filas y un puntero para las columnas. Y usábamos el comando rem para saber si la fila era impar o par. ¿Sí? Por eso el rem de i
y es la variable que está relacionada con las filas. Si la fila es igual a 1, es impar. ¿Sí? Si la fila es igual a 0, es par. Lo mismo tengo que hacer con las columnas. Tengo la variable j que me representa las columnas. Si la columna es par, tengo un 0, y si la columna es impar, tengo un 1. Recuerden que nosotros habíamos visto las recetas. Esta era una parte de la receta, perdón, esta era una parte de la receta 1 y esta era la segunda parte de la receta 1. Y en el medio había un AND. Necesitamos, por ejemplo, huevo y harina. ¿Sí? O necesitamos tal esto y tal otro. ¿Sí? Habíamos visto cómo separar en dos if y después cómo unirlo con un OR en el medio. ¿Sí? Entonces tengo toda esta receta completa con sus dos partes, o toda la otra receta con sus dos partes unidas con un AND. ¿Sí? Y si se cumplían cualquiera de las dos recetas, teníamos que pintar de blanco. ¿Sí? Vamos a correr esto y tenemos nuestro patrón de ajedrez. Recuerden que graficamos con image. Podríamos mostrarlo con InShow, pero se vería muy chiquitito porque es una matriz de 10×10. Para verlo bien necesitamos usar el comando image. Y definimos el mapa de colores de tipo gray de 256 colores. Se pone así: color map, entre paréntesis gray, y entre paréntesis la cantidad de filas que va a tener este mapa de color. ¿Sí? Esto me va a generar una matriz de 3 columnas por tantas filas como yo le ponga el número acá. ¿Sí? Si yo esto le digo que esto se llama map, si vemos el contenido de map, tengo 3 columnas que van de 1 hasta 256 filas. Fíjense, como esto es un mapa en escala de gris, todos los valores en una misma fila son iguales. Fíjense, 000, 0039, 0039, 0039. ¿Sí? Eso me indica que el mapa de colores es en tonalidad de grises. Arranca en todos 0, esto sería el negro, y termina en todos 1, que sería el blanco. Y en el medio están todas las combinaciones de escala de gris. Si fuera de color, ya no necesariamente los valores de R, G y B de cada fila son iguales. ¿Sí? No debería. Bueno, entonces sacamos para la map. Después vimos que para hacer el segundo patrón teníamos que dividir la primera parte, se repetía el patrón inicial, pero la segunda parte ya no es del mismo patrón. De la fila 6 a la 10 cambia. ¿Y cambia de qué manera? Las filas pares, en este caso la 6, la 8 y la 10, tienen que pintarse de blanco. Entonces dijimos, bueno, de la fila 1 a la 5 es el mismo patrón que estaba arriba. ¿Sí? Lo único que acá está separado en los dos if. ¿Sí? Es el mismo patrón. De la fila 1 a la 5, todas las columnas. Por eso va de i igual a 1, 2.5 hasta ij desde 1 a 10. Si yo hago esto, corro, selecciono y corro y grafico, lo que vamos a tener es el primer patrón y abajo todo negro, porque no pinté todavía de blanco abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es pintar las filas que son pares de blanco. Entonces solamente hago un for de las filas que va entre 6 y 10. Y pregunto, ¿la fila es par? Si es par, la pinto de blanco. Y había que tener en cuenta esto. Acá no puse un for para las columnas. Podría haber puesto un for para las columnas, pero es agregar código que no es necesario. Entonces le digo 2 puntos para las columnas, es decir, todas las columnas. Para la fila que me indique i y todas las columnas. ¿Sí? El 2 puntos significa todo. Y como está después de la coma, esto significa todas las columnas. Y el 2 puntos estuviera antes, sería todas las filas. Entonces, calculamos esto y graficamos. Y ahí tengo el patrón del segundo patrón. Hasta acá no hay nada nuevo, es todo un repaso. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos el tercer patrón.
La primera parte se mantiene, la segunda parte se mantiene, pero solamente hasta la columna 5. Antes seguía hasta la columna 10. Entonces acá tengo que modificar esto. Lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Vamos a poner ejercicio 3.3. Otra vez abro todas las imágenes, abro una matriz, genero una matriz I de todo 0 de 10 por 10 y voy a copiar la primera estructura, es exactamente la misma. La segunda estructura no es exactamente la misma. Acá tendría que poner desde la columna 1 hasta la columna 5. Ahora lo vemos. Bueno, voy a comentar voy a seleccionar lo anterior y con el botón derecho comentar, o lo mismo control R, me comenta todo, ¿sí? Porque no quiero que me genere todos los patrones siempre. Quiero que me genere el último. Vamos a ver cómo quedó. Fíjense, hasta ahí lo único que hice fue sacarle el 2 puntos acá, porque no quiero que me haga todas las columnas en la fila 6 pintadas de blanco, todas las columnas en la fila 8 pintadas de blanco, o todas las columnas en la fila 10 pintadas de blanco. Quiero que sea hasta la columna 5, de la 1 a la 5. Por eso pongo acá 1, 2.5. Podría haber puesto un for, ¿sí? Podría haber hecho for j igual de 1 a 5, y acá haber puesto j, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Me está faltando un en. Fíjense que tuve que agregar 3 líneas de código por no poner 1, 2.5. Vamos a correr de nuevo esto. Me genera lo mismo que había generado antes, ¿sí? Ustedes elijan la forma larga o la forma corta. Eso quedan ustedes. Yo le expliqué las dos formas, ¿sí? Entonces, está esta forma que es la larga, o la forma corta, que saco este for, saco un en, y lo que tengo es de 1 a 5 en la parte donde especifico las columnas. Entonces voy a seguir con la parte corta. Ahora tengo que hacer bueno, acá me está respondiendo Claudio. Hago un paréntesis. Es el mismo instalador para Windows 32 y Windows 64. Del link que le pasé del Drive, recién que se los pasé por el chat de Meet, ese tiene instalador para 32 bits, para los que no tenían instalador de MATLAB de 32 bits. Bueno, volvemos acá. Fíjense, yo necesito que ahora, desde la columna 6 a la 10, solamente pintar las columnas impares. Por eso vamos a poner acá ren J2, 1, esto es columna impar. Lo que voy a hacer un for de las columnas, no ya de las filas, ¿sí? Voy a poner for de la columna 6 a la 10. Voy a ir 6, 7, voy con un puntero acá, 6, 7, 8, 9, 10. Y de la fila, fíjense que es de la fila 6 a la 10 tengo que pintar todo, cuando la columna sea impar, ¿sí? Entonces, ahora cambio, pongo de 6 a 10 en las filas, coma, 2 puntos, el J que va a tener las columnas. ¿Se entiende? Me fijo, la columna es impar. Si es impar, bueno, el J lo paso ahí como coordenada, pero tengo que pintar las filas de la 6 a la 10, las tengo que pintar sí o sí. Entonces no pongo un for para las filas, directamente pongo de 6 a 10. ¿Sí? Vamos a graficar esto. Y ahí tenemos
el patrón número 3. Bueno, siguiendo alguna idea de la que ya estoy planteando acá, esto de poner 6, 2.10, 1, 2.5, vamos a hacer el patrón 4. Nuevamente, voy a copiar algunas cositas nada más. Esto lo vamos a seleccionar y lo vamos a comentar para no que me corra esto, solamente lo nuevo. Entonces acá tengo, genero la matriz con todos ceros. Y ahora que vamos a trabajar de una manera muy interesante. Fíjense, yo tengo todo pintado de negro, lo que tengo que pintar es esta fila de blanco, entre las columnas 2 y 9, después estas columnas, estas otras filitas y estas dos columnas. ¿Cómo puedo hacer eso? Primero, fíjense, tengo desde la fila 2 y la 9, entonces le digo a MATLAB, y dos puntos, entre corchetes, 2, separo 9. Recuerden que la primera parte de lo que está antes de la coma es filas y lo que está después es columna. Entonces, acá le digo la fila 2 y la fila 9. ¿Desde qué columna? Desde la 2 hasta la 9. Desde las 2 puntos, hasta la 9. Así se traduce lo que yo digo en español al lenguaje de MATLAB. Esto es de la fila 2 y la 9, desde la columna 2 hasta la columna 9. Va a valer 2,55. Vamos a ver, corremos. ¿Y qué pasó? Me agregó esos dos parantes a la altura de la fila 2 y a la altura de la fila 9, pero no todas las columnas, sino desde la columna 2 hasta la columna 9. Bueno, ahora me faltan agregar los dos verticales, y eso sería, podemos graficar desde la fila 2 hasta la 9, pero sobreescribiríamos 2 píxeles. Hagámoslo desde la fila 3 hasta la 8. Entonces, desde 3 hasta 8, ahora las filas van a tener esa forma de expresar la columna 2 y la columna 9. Entonces, ahora la columna va a ser la 2 y la 9 solamente. Corremos y ahí terminamos de armar el marco externo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. El orden entre donde indicamos las columnas y el orden donde indicamos las filas, que sería 2 y 9, no importa si los ponemos antes de indicar la columna en el segundo paso que hizo. No. Fíjate, mira, voy a prender la cámara, a ver si se ve la cámara. ¿Se está viendo la cámara? Ahora sí. Usted tiene una matriz que representa nuestra imagen. ¿Sí? Vamos a llamar I. Cuando ustedes quieren acceder, supongamos que quiero acceder, vamos a hacer a estos píxeles, que estoy acá, a esta submatriz. ¿Sí? Esto es sacar una ROI o una región de interés de mi imagen I, y vamos a dibujarlo acá en rojo. Yo quiero quedarme con esa porción. Entonces yo tengo que decirle la matriz I desde la fila 2 a la 3, ¿sí? Esta es la fila 2 y esta es la fila 3. Desde la columna 2
hasta la columna 4. Entonces yo le puedo decir distintas maneras. Acá en este caso le puedo decir la fila 2. Disculpa, Marcelo, no se está viendo ahí, ¿eh? ¿Cómo que no? Eh, Sí, hay que fijar dónde se encuentra arriba la tenés que cámara. ir. Ay, disculpen. Entonces yo le digo la fila 2 y la fila 3, coma, desde la columna 2 hasta la columna 4. ¿Sí? Entonces, acá lo podría haber hecho también, 2, 2.3 es lo mismo, pero para seguir un poco la lógica de lo que veníamos viendo en el ejercicio. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, andala de esta matriz que llamamos I mayúscula, quiero seleccionar la fila 2 y la fila 3. Por eso le pongo los números de las filas que quiero seleccionar. Esto podría ser una imagen gigante y solamente quiero la 2 y la 3. Entonces pongo entre corchetes el número 2 separado con un espacio, podría ir una coma también, el 3. Esta primera porción tiene que ver con las filas. Y esta segunda porción, después de la coma, tiene que ver con las columnas. Es decir, yo siempre, para acceder a un píxel de una imagen, necesito dos coordenadas. Necesito la fila y la columna. Entonces tengo la coordenada de la fila, que yo la llamo ahora I, porque así lo usé en el for, coma la coordenada de las columnas. ¿Sí? Necesito dos coordenadas, fila y columna. En un vector solamente necesito una coordenada, que es la posición. Entonces, yo le tengo que decir, bueno, la primera parte de la coma es las filas. Bueno, desde el puntero I va a estar posicionado en 2 y en 3. Entonces pongo 2, 3 entre corchetes. Y J, las columnas, va a ir de la columna 2, 3 hasta la 4. Entonces pongo 2.4. ¿Sí? Yo podría haber hecho, no sé, solamente quiero la fila 2 y la 4, columna 2 a la 4. Entonces, bueno, acá tendría que cambiar el 2, poner un 4. Es decir, yo puedo seleccionar las filas salteadamente, como quiera, y un rango de columnas, o viceversa, ¿sí? Entonces, lo que está antes de la coma corresponde a la coordenada de la fila y lo que está después de la coma a las columnas, ¿sí? Volvemos a MATLAB. Y lo que tengo acá es la fila 2 y la fila 9, sería todo esto y todo esto, pero no quiero toda la fila completa, quiero desde la columna 2 hasta la columna 9. Y después pinto desde la fila 3 hasta la 8, la columna 2 y la columna 9. Y entonces lo que obtengo es esta imagen con el marco. Ahora me hace falta graficar el marco interno. Es básicamente lo mismo que está acá. Lo único que van a cambiar son algunos numeritos. Entonces lo copio como está. Ahora tengo... ¿Alguien escribió algo? Sí, siempre primero la fila y después la columna. ¿Sí? Por convención. Entonces, ahora tengo la fila 4 y la fila 7. Entonces, 4, 7, esto lo vamos a comentar porque todavía no lo estamos tocando. La fila 4 y la 7, pero desde la columna 4 a la 7. Vuelvo a correr esto. Fíjense, tengo lo que habíamos hecho acá. La fila 4 y la fila 7, pero no toda la fila. Desde la columna 4 a la 7. Ahora nos falta un palito acá y un palito acá. Entonces, para hacer eso tengo que... la columna va a ser la 4 y la 7. 4, 7.
Y las filas van a ser desde las 5 a las 6. Yo podría haber puesto 5 o 6. Entonces, igual para mantener la estructura vamos a hacer así. Y ya tenemos nuestro patrón número 4. ¿Sí? Puede haber alguna otra forma más compleja de llenar esto con for, con if, pero por ejemplo, yo podría haber hecho primero pintar todo un cuadrado de negro, después haber pintado todo un cuadrado de blanco, ¿sí? Después pintar adentro un cuadrado de negro, después pintar un cuadrado de blanco y después un cuadrado de negro. También se podría haber hecho con un for y achicando el espesor, el tamaño de este cuadrado, ¿sí? Achicándolo en cada ciclo. Se podría haber hecho también de esa manera. Pero bueno, la idea era ver un poquito esto del manejo de matrices de ROI y lo que sea. Acá no hicimos, por ejemplo, quedarnos con una diagonal de la matriz o leer de atrás para adelante. Bueno, hay un manejo que se puede hacer que no lo vamos a hacer hoy. Bueno, entonces ya tenemos nuestro ejercicio 3 y nos está faltando nada más calcular el número de píxeles blancos y negros que hay en cada patrón. Vamos a hacerlo para el último patrón. ¿Cómo podemos hacer para contar la cantidad de píxeles en blanco y la cantidad de píxeles negros? Bueno, una que es la de fuerza bruta, escribir, por ejemplo, un for, recorrer toda la matriz de toda la fila y todas las columnas, ¿sí? Y vamos a poner dos contadores acá, contador impar, lo inicializamos en 0, contador par, lo inicializamos en 0, y acá adentro preguntamos if el elemento ijésimo de nuestra imagen es igual a 0. Si es igual a 0, entonces incrementamos, significa que es un casillero negro. Perdón, yo puse impar y par, pero no estamos en ese ejercicio. Vamos a poner contador de negros, contador de blancos, casilleros negros y casilleros blancos. Entonces, casilleros negros va a ser igual a casilleros negros más 1. Si no hay un 0, hay un 2,55. ¿Sí? Entonces, tengo que contar los casilleros blancos, incrementar en 1 ese contador. ¿Sí? Entonces, ahí tengo. Y después lo único que pongo es, no sé si vimos con ustedes ya el display, comando TIS me permite sacar por la pantalla de comandos un mensaje para el usuario. Lo vamos a usar mucho, así que ya conviene ir aprendiéndolo. Lo que vamos a sacar es un mensaje que diga la cantidad de casilleros negros es 2 puntos. Y otro mensaje que diga la cantidad de casilleros blancos es 2 puntos. Bueno, yo le tengo que, si yo solamente selecciono esto y lo corro, lo que me va a aparecer es un cartel que dice lo que está entre comillas simples, que es una cadena de caracteres. Pero me está faltando la información que yo quería, que es lo que contiene la variable SN y lo que contiene la variable SA. Para poder concatenar cadena de caracteres con estos números y mandar un mensaje al usuario, lo que se hace es usar el comando dis, pero vamos a agregar un corchete al principio y otro corchete al final. Y a continuación de la primera cadena de caracteres, que está entre comillas simples, le pongo una coma y ahora lo que tengo que poner es el número de casilleros, que era CN. Una vez que termine de hacer todos los dos ciclos for, se van a ir incrementando estos dos contadores y yo lo que tengo que terminar de imprimir es el contenido de los dos contadores. ¿Sí?
Pero no lo puedo poner así directamente, porque son números y quiero concatenar números con cadena de caracteres. Y yo solamente puedo concatenar cadena de caracteres. Entonces, lo que hago es convertir estos números que están en esta variable en cadena de caracteres. Para eso uso el comando que es num, de número, 2 str. Eso es num to string. Me convierto un número a cadena de caracteres. Ya lo pueden ir aprendiendo porque lo vamos a usar mucho a lo largo del cuatrimestre. Entonces, ahora voy a correr. Fíjense, me tira el mensaje. La cantidad de casilleros negros es 60 y la cantidad de casilleros blancos es 40. Así que tengo más casilleros negros que blancos. Entonces, ¿acá qué aprendimos? Aprendimos a emplear el comando ren, nuevamente hacer for anidados, usar la sentencia if-else, seleccionar mapa de colores, trabajar con la matriz de ceros, manejar matrices, extraer porciones de una matriz con esta lógica y sacar mensajes al usuario. Hasta acá no hay mucho nuevo, salvo esto último. Ahora tenemos que graficar estas 4 funciones en 3 dimensiones, que todavía no lo hemos explicado. O sí, no recuerdo. Vamos a ver. Vamos a revisar lo que estuvimos viendo. No, no lo vimos todavía. Bueno. Vamos a... voy a abrir un... Ahí está. Esto va a ser guía 1, ejercicio 4. Si no me equivoco es el 4. Bueno, vamos al ejercicio 4.1. Tenemos que graficar ese paraboloide. Vamos a ir al pizarrón de nuevo. Nosotros ahora vamos a tener, en vez de tener 2 ejes como teníamos antes, vamos a tener 3 ejes. X, Y y Z. ¿Sí? Y lo que vamos a definir es un dominio. Recuerda, voy a hacer un dibujito acá de lo que ya habíamos visto. Esto era Y y X. Nosotros definíamos el dominio, cómo particionábamos el eje X y calculábamos nuestro conjunto de imagen que era Y. Ahora nosotros vamos a tener, este era un dominio ¿de qué tipo? De una dimensión. Y ahora vamos a generar un dominio que va a ser, este va a ser ahora nuestro dominio nuevo, dominio que va a ser 2D. Fíjense, tiene forma como si fuera una grilla o una red, donde cada nodo de esa red tiene una coordenada y me va a servir para después yo con la función z que escriba, calcular el valor de altura. Para cada nodo hay un valor de altura, ¿sí? Lo mismo que para cada valor de x acá había un valor de altura. Bueno, ahora tengo que generar este dominio 2D y usar funciones específicas para graficar en 3D. Para graficar en 2D, nosotros usábamos el comando plot. En 3D, esto era 2D. ¿Sí? Para 3D, ya no puedo usar plot. ¿Sí? Tengo que usar surf o mesh. Y hay otras variantes de esas dos funciones. ¿Sí? Pero en principio vamos a usar surf y mesh. Pero bueno, el tema está cómo generamos este dominio. Acá yo lo hice solamente en un cuadrante, pero podríamos tener también parte negativa de Y, podríamos tener parte negativa de X, ¿sí? Podríamos tener parte negativa de Z,
Y ya no sería este pequeño dominio, sino sería un dominio que está en 4 cuadrantes, como en este caso de la función que tenemos que graficar, que es x, la función es z igual a x cuadrado más y cuadrado, donde x y y tienen esta partición de menos 5 a 5. No me está dando el paso, y está hecho a propósito para que ustedes seleccionen el paso y vean qué pasa con la superficie cuando cambian el paso, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar este dominio 2D. Para generar el dominio 2D hay una función que se llama meshGrid, ¿sí? No confundan con el comando mesh, que es para graficar. El comando meshGrid me genera, está relacionado con la generación del dominio, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se utiliza el comando meshGrid. Primero, tengamos en cuenta esto, que nuestra primera función está definida sobre el eje X y Y, tanto positivo como negativo, y va entre menos 5 y 5. Bueno, ¿qué tengo? Bueno, algo que no sé si les mencioné en la clase pasada es que las variables, cuando ustedes pongan un nombre a la variable, tengan en cuenta si es mayúscula o minúscula, porque MATLAB considera diferente una X minúscula de una X mayúscula. ¿Sí? Pueden surgir algunos problemas si ustedes definieron un dominio con X minúscula y después quisieron graficar y pusieron X mayúscula. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. En este caso, el comando meshGrid me va a generar dos matrices, por eso están en mayúscula. Me va a generar una matriz X y una matriz Y. Le voy a mostrar cómo es que trabaja meshGrid. Le voy a poner un paso de 1 para tener una matriz chiquitita. A esto lo vamos a llamar prueba 6. Ahora vamos a hacer un poquito más chico. De 3 a 3, para que entre. Acá vamos a poner CLC. Recuerden siempre la primera línea de código, borrar CLC me borra la pantalla de comando, close all me cierra todas las figuras que podrían haber estado abiertas, y clear all me va a borrar todas las variables que quedaron de otras corridas que no necesito en este momento. Entonces, ahí está. Me borró todo y ahora me generó dos variables nuevas, que son X y Y, que como dice el espacio de trabajo, tienen un mínimo de menos 3 y un máximo de 3, y son de tamaño 7 por 7, y la clase de datos que tiene es doble. Si hago doble clic, me va a mostrar el contenido, ¿sí? Como no le puse punto y coma, me muestra el contenido de las dos en la ventana de comandos. Fíjense, X tiene, cada columna tiene valores que se repiten, ¿sí? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y en cambio, Y ahora tiene filas que tiene valores que se repiten, ¿sí? Esto está hecho a propósito, ¿para qué? Para después yo poder calcular el Z, que es también una matriz del mismo tamaño de X de Y, de 7 por 7, con X, según la fórmula de X al cuadrado más Y al cuadrado. X al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, algo que lo puse a propósito acá, no puse el punto. Si yo calculo, fíjense, me tiró cualquier valor de Z, todos ceros. Profesor, Lo que tengo que... Sí. ¿Cómo yo pongo lo mismo en el MATLAB? X, y igual a meshGrid menos 3, punto, punto 1, punto, punto 3. meshGrid, sí. Sí, esa parte que hizo usted. No me salta a la parte de abajo. Porque le pusiste punto y coma al final. No. Si yo le pongo punto y coma acá, no me muestra nada abajo. Perdón, le pongo todo punto y coma, no me muestra nada. No, no le puse punto y coma. ¿Y qué te tira? Nada. Bueno, pero vos tenés que estar parado en la pantalla del editor. Fíjate que esté titilando en el editor y ahí recién apretar F5.
Porque si vos estás parado en la pantalla de comandos y le pones F5, no te muestra nada. ¿Sí? Tenés que estar parado en el editor y ahí o corres con la flechita verde, Run, o lo corres con F5. Pero siempre tenés que estar parado, el cursor tiene que estar titilando en la porción de tu editor. Antes siempre Sí. lo tengo que guardar ¿Cómo? para que corra. Para ¿Qué que cosa? corra, como usted dice, lo tengo que guardar, porque yo aprieto Y F5. sí, cuando vos lo corres por primera vez, te dice que lo grabes. Ok. Lo grabás, le pones un nombre y lo termina de correr. Capaz que te está faltando eso, grabarlo con un nombre y después te muestra el resultado. Okay. Bueno, ¿cómo vamos? Profe, Ujú. una consulta. El tema de las folders de la izquierda, ¿hay alguna Ujú. forma de configurarla, por ejemplo, para que te salte una carpeta determinada o te salta siempre a una predeterminada cuando lo abrís, el MATLAB? Em, Depende, si vos ya estuviste trabajando, te lo abre donde vos, fíjate, mirá, yo ahora lo voy a cerrar. Mirá, yo estoy parado en TDI, script TP1, ¿sí? Sí. Lo voy a cerrar, lo vuelvo a abrir. Y MATLAB guarda una especie de log, un archivo donde guarda todas las variables. No, mirá, por alguna razón, pero no importa. Si vos tenés abierto, lo que sí te quedan abiertos son los programas que estuviste trabajando. Sí, eso sí. Entonces, cuando yo corro, F5 me dice cambiar folder, le decís que sí, y ya automáticamente te carga el folder. Ah, está Eh, bien. si no, acá deberían estar todos los links últimos, ¿sí? De lo que estuviste accediendo. Y vas al primero y está. ¿Sí? Ahí te Muchas queda todo gracias, el profe. pad como era. Buenísimo. También ustedes pueden jugar con esto de acá al costado y que te muestre agrupados por tipo, o si yo le saco el tipo, que me lo agrupe por nombre. A ver, perdón. Que me lo muestre por tamaño. ¿Qué le está pasando a esto? Agrupado. Cuando tenés mostrado, ordenados o agrupados. Por tamaño. ¿Sí? Ahora me lo agrupó por tamaño. Me mezcló figuras, me mezcló, por ejemplo, acá tengo tamaños medios, tengo imágenes, figuras, tengo de todo. Yo siempre trabajo agrupado por tipo, entonces te separa lo que son las imágenes, de lo que son las funciones que vos tenés, o los scripts que son tus programas. Entonces, lo que no querés ver, lo cerrás. ¿Sí? Y te quedás, por ejemplo, si querés trabajar con la función y con las figuras, la figura, por ejemplo, en este caso no me interesa, la cierro, y la función tampoco, estoy trabajando con los scripts. Entonces, de esa manera, y también podés que te ordenar, si ya tenés todo así separado, a que te lo ordenen por tamaño, y si no, que te lo ordene por dato modificado, lo último que vos hiciste. Lo último que hice es esto, prueba 6, ¿sí? Cuando tengo ordenado de más viejo o más nuevo. Es una manera de trabajar. En todas las versiones de MATLAB tendrían que tener algo por el estilo. Y lo mismo acá, en el Workspace, vos podés seleccionar ordenado como o elegir las columnas que querés mostrar. Ponele que a mí no me interesa el mínimo y el máximo, ¿sí? Entonces vengo, le saco el clic al mínimo y le saco el clic al máximo, ¿sí? Y ya está. Entonces tengo solamente el nombre de la variable, la clase de datos y el tamaño. Entonces ahí achicar un poco la información. Pero bueno, entonces volviendo al tema de cómo generar el dominio.
Esto vendría a ser el dominio 2D de nuestra función 3D. Entonces, me genera dos matrices. Cada matriz tiene números que tienen que ver cómo particionaron ustedes el eje X y el eje Y. En este caso yo había seleccionado que vaya desde menos 3 a 3 con paso de A1, tanto en X como en Y. Si ustedes quieren hacer un particionado distinto para X y para Y, por ejemplo, para Y lo quiero desde menos 2 con un paso de 0,5 hasta 2, entonces ponen primero la partición de cómo quieren partir el eje X, coma, y cómo quieren partir el eje Y. Entonces, cuando vuelvan a calcular estas matrices, ya van a tener otra cosa. El X va a tener lo que teníamos normalmente, porque eso no lo cambié, y el Y va a tener estos números. A ver, que nunca lo usé así con partición distinta. A ver el Z. Déjenme ver, el Y tiene... A ver si pongo así. Bueno, lo que va a hacer MATLAB es, en el caso de X, agregarte tantas filas como sea necesario para después compensar la cantidad de columnas que tenés acá, porque si no te quedaría desfasado. No podría graficar después. En general nosotros vamos a trabajar siempre la misma partición entre X y Y. En este caso era menos 5, 5. Vamos a empezar con un paso de 1 para que vean qué pasa. Bueno, entonces generamos el dominio y calculamos la función. Y acá tenemos el X y el Y. Lo que hace el Z es tomar elemento por elemento. Sí, se para acá, toma el primer elemento de X y el primer elemento de Y. Eso le es coordenadas menos 5, menos 5. Coloca el menos 5, lo eleva al cuadrado, coloca el otro menos 5, lo eleva al cuadrado y lo suma. Y eso le da un Z. Si quiero poner acá el Z, me das, esto es menos 5 al cuadrado es 25, más menos 5 al cuadrado de otro 25 me da 50. ¿Sí? Entonces, toma un punto de X, toma un punto de Y y me calcula un punto de Z. Y así hace con todos los puntos. Y eso, todas estas coordenadas son las coordenadas de los nodos de la red que teníamos en nuestro dominio. ¿Sí? Cada nodo de esa red tiene un par de coordenadas X y Y, que la saca de estas dos matrices de X y Y. Ahora, como ya entendemos cómo es la creación del dominio y cómo se calcula la función, nos queda solamente abrir una figura y graficar. Ya con plot no, fíjense, si yo pongo plot Z, me grafica cualquier cosa. Me grafica un solo plano. O no sé qué es lo que está graficando acá. Lo que yo necesito hacer es graficar con Mesh. Fíjense, cuando grafico con Mesh, lo que me está dibujando en color son los bordes de estos parches. Estos parches son el equivalente a los píxeles de nuestras imágenes. ¿Sí? Tiene que ver cómo muestreamos nuestro dominio. Si yo ahora, fíjense el tamaño del parche que tengo acá, si yo ahora le cambio el parámetro que es el paso, le pongo 0,1 en vez de 1 y lo vuelvo a correr, fíjense cómo cambió. ¿Sí? Ahora el parche es muchísimo más chiquito. Entonces hay que buscar un equilibrio para graficar de un parche que no sea extremadamente pequeño ni extremadamente grande, que sea el tamaño apropiado para poder representar la curva que yo quiero hacer. Si yo acá le pongo, qué sé yo, 1,5, el parche es tan grande que, bueno, en este caso se más o menos se entiende que es una parábola, pero van a ver en otras curvas que se pierde la forma de la superficie. ¿Sí? Esto porque varía suave y bueno, por más que agrande mucho, se va a ver algo.
Pero ahora vamos a probar con otro. Entonces lo vamos a dejar acá en 0,5. Un tamaño de parche más o menos interesante. ¿Qué pasa si... bueno, por otro lado, ¿qué tengo acá abajo en los ejes? 0, 1, hasta el 20 y hasta el 20. Sería hasta el 21, pero no lo está graficando ahí. Sería del 1 al 21. Me está mostrando la cantidad de elementos en las filas y me estaba mostrando la fila y las columnas, pero no me está diciendo el rango, ¿sí? El menos 5, 5. Para que me muestre en los ejes con el rango de números que tiene que ir, tengo que agregar el X y el C. Entonces ahora grafico y fíjense, ahora tengo el menos 5, 0, 5 y el menos 5, 0, 5. Y fíjense que, bueno, lo negativo lo juntó acá, pero podría haber graficado al revés, menos 5, 0, 5, y hay que jugar un poquito con los ejes, con algunas características de los ejes. Pero ahora ya tengo acá los valores de partición del eje, de cada eje, que no lo tenía anteriormente. Bueno, ¿qué más me está faltando? Vamos a probar, vamos a hacer un subplot. Vamos a partir en 2 nada más. Y vamos a graficar. Vamos a partir en 4. 2 filas, 2 columnas. En una vamos a poner un mesh, en otra vamos a poner un surf. Fíjense la diferencia entre mesh y surf. No cambié nada, solamente la función que uso para graficar. En uno tengo pintado el borde del parche y en otro tengo pintado, en el surf, tengo pintado el interior del parche. ¿Sí? Esa es la diferencia entre mesh y surf. También hay otro comando, que es shading interp. Vamos a ver qué hace. Fíjense, ya no se ve el parche, sino ya hay todo un degradé de colores continuos, ¿sí? Un degradé. No se ven los parches. Hay una interpolación entre los colores, ¿sí? Ya no es un color naranja, el otro verde, sino hay un color que va desde naranja tirando a verde, todo un degradé. Eso se hace con la función shading interp. Y me está faltando lo que dice acá, grafique 15 curvas a nivel. Bueno, ¿qué son las curvas a nivel? Las curvas a nivel, para calcular curvas a nivel tengo que generar planos que van a cortar, planos horizontales a distintas alturas de Z, que van a ir cortando a mi superficie 3D en distintas alturas. Cuando yo genero un plano, por ejemplo a esta altura, y ese plano corta a la superficie, en la intersección del plano y la superficie, tengo una curva de nivel. ¿Sí? Y si yo tengo varios planos, voy a tener varias curvas a nivel. En este caso, las curvas a nivel son círculos. ¿Cómo podemos graficar eso? Bueno, hay un comando que es contour, y solamente le tengo que pasar la variable z, la matriz, o sea, no interesa el x y el y, y le tengo que especificar la cantidad de curva a nivel. Por ejemplo, si quiero 5 curvas a nivel, le vamos a sacar el shading. Estos son curvas a nivel. Vamos a poner 5 curvas a nivel, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo 5 planos a distintas alturas que van cortando esta paraboloide, y en la intersección de esos planos con esta superficie me dan estos círculos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Se ve medio alargado, pero son círculos. Si yo quiero 14 curvas a nivel, bueno, pongo el número 14. Por default, no recuerdo ahora qué cantidad de curvas a nivel son, pero por default siempre MATLAB tiene valores por default, por defecto. Si uno no coloca el valor, usa el valor por defecto, ¿sí? Entonces acá tenemos
14 curva a nivel, 14 planos a distintas alturas sobre el eje Z, planos horizontales que van a cortar la superficie que es el paraboloide y me van a dar estas curvas a nivel. Y tienen el color que representa la altura, ¿sí? A medida que voy subiendo se va haciendo más naranja o amarillo y a medida que bajo se hace más oscuro. También le podría haber cambiado el color acá, usar otro mapa de colores, color map. Por ejemplo, vamos a usar un pink de 256. Y fíjense, yo le cambié el mapa de colores que tenía por default, MATLAB, y ahora tengo todo un degradé de tono de rosas. ¿Sí? Después, si quieren, pongan help color map y le va a tirar los distintos mapas de colores. No recuerdo si lo vimos la clase pasada, pero si no, buscan en internet. MATLAB, si ustedes ponen help color map, le va a tirar. Lo único que yo tengo una versión de Linux que le falta el help, es muy malo. Entonces pueden poner color map MATLAB y acá tienen una idea de los distintos mapas de colores que puede tener MATLAB. A ver. Acá tienen el hot, el cool, el spring, primavera, verano, otoño, invierno, gray, que es el que nosotros usamos generalmente, el pink, que es el que usé recién, está el HCB también, que creo que es por default el HCB el que usa, el chat, el hot. Bueno, ustedes usen lo que quieran, ¿sí? En este caso, yo usé el pink y usé el gray en algún momento. Bueno. Volvamos a MATLAB. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, definimos el dominio que es doble dimensión, definimos nuestra superficie y la graficamos con mesh o con surf, nunca con plot. Hay una forma de graficar en 3D, pero curvas parametrizadas, que se llama plot 3. A ver, help plot 3D creo que es. Plot 3. Que me permite graficar curvas, como si fuera una trayectoria. ¿Sí? Como si fuera el vuelo de una... Fíjense, si ustedes tienen, estoy acá en el pizarrón, si ustedes quieren generar esto, por ejemplo, una curva que haga esto, ¿sí? Una espiral cada vez más de mayor diámetro. Supongo que tiene una mosca que va haciendo esa trayectoria. Bueno, hay una manera de parametrizar usando x de t, y de t, z de t, se parametriza y uno después puede generar esta trayectoria con el comando plot3, ¿sí? Pero no lo vamos a usar nosotros, pero ya se lo explico para que sepa que existe. Si quieren ver, busquen en el gel de MATLAB plot3 y le va a dar un ejemplito. Entonces, mesh, surf, y si quiero que me interpole los colores con shading interp, y si quiero curva de nivel, contorno, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a graficar la número 4. Después ustedes van a graficar las otras dos, ahora cuando nos dediquemos a la parte práctica. Fíjense, tengo entre menos 8 y 8, o sea, acá tengo ejercicio 4.4, vamos a ocupar la estructura, para no volver a escribir todo, entre menos 8 y 8, no me dice tampoco la partición, es seno de la raíz cuadrada de x al cuadrado más c al cuadrado, ¿sí? Entonces, el z va a ser el seno de la raíz cuadrada de x, después agrego la raíz cuadrada, de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es lo mismo que teníamos arriba. Recuerden que es punto copito. La raíz cuadrada hay un comando que es sqrt. Yo puedo usar sqrt o
puedo decirle punto, copito, elevado a la 1/2. Sí o sí tiene que ir el 1/2 entre paréntesis, porque si no lo que haría es todo esto elevado a la 1 y después me lo dividiría por 2, porque hay como una hay como una prioridad entre los comandos, entre los operadores. Primero, por ejemplo, si tengo producto y suma, lo primero que hace es el producto y después la suma. En este caso me hace el copito del número que, si yo le pongo así, creyendo que estoy haciendo elevado a la 1/2, que es lo mismo que hacer la raíz cuadrada, no, me está haciendo todo esto, el paréntesis elevado a la 1, o sea, me queda el paréntesis y después me lo divide por 2. Entonces, para no errarle, usen SQRT, que es square root, o raíz cuadrada en inglés. ¿Sí? La función seno de lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Es la función seno, recuerden que es sin, no sen, de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Y esto va dividido la raíz cuadrada del otro, del mismo x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, recuerden que para dividir punto a punto usamos el punto división. Y ahora tengo que poner otra vez SQRT de todo esto que está acá. Muy bien, ahí estamos. Entonces tengo el seno de la raíz cuadrada dividido la raíz cuadrada. Esto no es otra cosa que una función sin. Se llama así, función sin. Y es un equivalente a un sombrero de mexicano. Lo vamos a ver ahora cuando lo grafiquemos. El ejercicio 4.1 lo voy a comentar para que no me lo grafique. Entonces, nuevamente, ahí creo que ya está definido todo. ¿Sí? Acá tenemos el sombrero mexicano. Fíjense que le falta un valor en 0. ¿Por qué? Porque tengo que el 0 de... Si x y y valen 0, tengo 0 dividido 0. Entonces tengo una singularidad. La puedo salvar diciendo que valga, no sé, que valga 1. En este caso. Pero no importa. Le falta nada más la parte central. Como vemos, cortes de distinta altura son elipses. Vamos a poner un mapa de colores más lindo, HCB. Ahí tienen el sombraje. Fíjense, voy a cambiar el tamaño del parche. Lo voy a hacer un poquito más grande, lo voy a hacer de 2. ¿Qué pasó? Perdí la forma ya, las curvas de nivel ya son cualquier cosa. ¿Sí? La interpolación me dio cualquier cosa. Eso porque la frecuencia de muestreo es tan tan baja, perdón, estoy tomando muy pocas muestras, los parches son cada vez más grandes, que ya no me permiten recomponer la señal original, la superficie original, que era este zinc. Entonces hay que jugar con estos parámetros, ni tampoco hacerlo demasiado chico, primero porque va a tardar un tocazo. Mi máquina es rápida, pero las máquinas que tenemos en el trabajo, en la facultad, son lentas. Fíjense, prácticamente esta que era la malla, ahora se ve como si fuera interpolada, ¿sí? Como la de abajo. Y esta se ve negro. Tendría que hacer un zoom. Fíjense que se me colgó la máquina. Vamos a bajarle, vamos a ponerle 0,5. Que es un tamaño más o menos recomendable. Bueno, por alguna razón dejó de funcionar. Bueno, esto suele suceder cuando uno mata a la máquina. Denme un segundo que voy a matar el proceso.
¿Dónde está? Deme un segundito. Ni siquiera veo dónde está MATLAB. Bueno, vamos a destruir este. A ver. Si llega a pasar algo, vuelvo a mandarle el link. Finalizar. ¿Me están escuchando todavía? Voy a reiniciar la computadora porque perdí el MATLAB. Denme un segundito y le mando de nuevo el link en un segundo. Bueno, profe. Marcelo, ¿no querés dejarme como hospedadora de la reunión? Y no puedo hacer nada, no me deja hacer nada. Ah, bueno. Listo, ya ahora vuelvo. Dale. A ver si me deja parar. No. No me deja hacer nada. Voy a parar, detenerla. Y no sé cómo hago para cambiarte a vos como operadora.